¿Cómo le fue con sistema digestivo? Bien, Es como el más sencillito. sí, estuvo bueno, mucho, no entendía lo del, el delgado, ¿cómo se llama? El intestino Intestino delgado. delgado, Sí, ¿qué parte te resultó confusa? y lo de los, lo de los nutrientes, qué es lo que pasa ahí adentro? Los procesos. Sí, eso. Sí, en el intestino delgado tienen por un lado lo que sería la digestión química, el final de la digestión química de la mayoría de las moléculas, y también el proceso de absorción, que en sí está bueno cuando se ponen a pensar de qué significa la absorción de nutrientes en sí, que sería el cambio de localización, digamos, desde la luz del intestino delgado, atraviesa la pared del órgano hasta llegar a los capilares y recién ahí se considera que esas moléculas se han incorporado al cuerpo, por lo tanto se absorbieron. Siempre que estudien un sistema, piensen cuál es la función general del sistema digestivo. ¿La pudieron identificar? Son varios órganos, pero trabajan coordinados para cumplir con un objetivo. ¿Identificaron cuál es el objetivo del sistema digestivo? ¿No es la absorción de nutrientes? También sería, a lo sumo, la obtención de nutrientes a partir de quién. A partir de los alimentos, más que nada. O sea, en términos generales, el sistema digestivo ¿de qué se encarga? De, a partir de los alimentos que uno ingiere, que es el primer proceso, que es luego de la ingestión sucede otro proceso, que es la digestión mecánica, y también sucede la digestión química. A lo largo de varios órganos se dan estos procesos hasta que en el intestino delgado, como bien decías, se absorben. Algunas moléculas, ¿sí? Otras moléculas no somos capaces de absorber, otras no las podemos aprovechar, y después depende del volumen de ingesta, depende de la longitud del intestino delgado y demás, somos capaces de absorber cierta parte de ellas. ¿Mm? Pero después el proceso de eliminación también es parte de un todo, por decirlo de una manera. ¿Mm? Vieron que hay distintos órganos, también que hay glándulas anexas. ¿Les quedó claro, no? Que sea el alimento, el bolo alimenticio, el quimo, no ingresan a las glándulas anexas, sino que ellas van a sintetizar sustancias que van a volcar a determinados órganos del sistema digestivo y van a colaborar con su función. Eso quedó claro, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. ¿Y el rol que tienen esas glándulas anexas, dónde sucede la digestión de cada molécula? ¿Tuvieron algún problema con eso o alguna duda les queda? Yo por lo menos no. Bárbara. Entonces, si por ejemplo en el parcial preguntan el sitio donde se procesan, por ejemplo, los azúcares, en ese sentido no hay duda, o las proteínas, o las grasas, porque son Creo preguntas que que pueden encontrar en un parcial. Bueno, mejor si no hay dudas respecto a eso, porque creo que son las cosas como que más importantes. Solemos preguntar siempre cuál es la diferencia de digestión mecánica y digestión química. Aparece casi en todos los parciales ese tipo de preguntas. Después, respecto del sistema respiratorio, ¿pudieron definir cuál es la función que tiene? ¿Cuáles son las etapas que tiene la respiración? ¿Qué procesos son los que ocurren? ¿Cómo suceden cada uno de esos procesos? ¿Cómo se fundamenta? Profe, yo te voy a ser sincera, yo me quedé en la clase 5 porque fue Bien, ahí empezando los parciales.
Ujú. Y ahora voy a empezar a resumir las últimas 2 clases, porque si no, Bien, no llego. ok. Respecto al sistema respiratorio, la función, no sé, los demás si tienen alguna duda o algún aporte para hacer. Más que nada se encarga del intercambio de gases entre el medio ambiente y el interior del individuo, ¿sí? Entonces, ya a nivel sistema respiratorio vamos a encontrar que hay varios órganos y que la mayoría forman parte de la porción conductora. Y una parte, que es la del final del sistema, es funcional. Entonces, ¿cuáles son los órganos del sistema respiratorio? Y nariz, boca, faringe, laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquíolos, todo eso es la parte conductora, o sea, son cañitos que permiten esto de que desde el ambiente al interior y del interior al ambiente circulen los gases, ¿sí? Y al final de cada bronquíolo vamos a encontrar los alvéolos. A los alvéolos los llamamos la parte funcional. ¿Por qué? Porque más allá de ese traslado de gases del exterior al interior y demás, inversa, no tanto demás, que sería la parte de la ventilación pulmonar, a nivel alveolar ocurre lo que sería el intercambio de gases o hematosis, que ocurre entre este alvéolo, que es como un órgano que parece como una especie de bolsita, le dicen a veces, como un globito, con unas paredes muy delicadas porque tiene un epitelio plano simple, que está rodeado de capilares sanguíneos. Entonces, entre este alvéolo y los capilares se intercambian oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Por qué proceso? El proceso de la difusión, que es un intercambio de gases que es pasivo. La tendencia física que existe de que un gas vaya desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, obviamente nosotros también va a estar funcionando, no vamos a hacer la excepción, y gracias a este ley o principio, que la tendencia del gas es que haya la misma cantidad que esté distribuido equitativamente en el espacio, porque en sí sus moléculas como que tienden a repelerse, ese sería el fundamento de la segunda etapa de la respiración. Es muy importante que tengan en cuenta esto de que hay 3 etapas y cómo es que se articulan entre sí y por qué sucede cada uno. La difusión suele ser lo que más les cuesta en general. No sé si les quedó alguna duda o en este momento surge, pero más que nada es esto que les digo como una tendencia de ir desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Por eso tienen unos esquemitas como de cajitas en donde hay cierta comunicación que estaría representando tanto la pared del capilar como la pared del alvéolo, y ahí pueden haber intercambios. Y a veces es entre el capilar y la célula, porque no es que hay una única hematosis en el organismo. Hay 2. La primera va a suceder en el alvéolo, pero luego esos gases que no viajan libres en nuestro organismo, viajan asociados a unas células especializadas para eso, que es transportarlos, y son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos los van a llevar a lo largo del organismo, y cuando eh, estén circulando por capilares y se encuentran con una célula que necesita oxígeno y tiene dióxido de carbono, van a hacer una hematosis celular. Y ahí es cuando como que todo va teniendo más sentido. Las hematosis serían la segunda etapa, y después hay una tercera que es a nivel mitocondria, que medio lo hablamos al principio del cuatrimestre, cuando hablábamos de los roles de las organelas. En las mitocondrias se usa azúcar y oxígeno para obtener energía. Luego de obtener energía de la célula, para que pueda hacer cosas la célula, como un producto de desecho se genera el dióxido de carbono, que no se acumula en las células porque si no resulta tóxico para nosotros. Entonces es muy importante que estos glóbulos rojos también se lo puedan llevar de ahí. Y convenientemente, al llevarse el dióxido de carbono, dejan oxígeno. ¿Mm? En la respiración, además de estas 3 etapas del fenómeno de difusión, es importante y es significativo que ustedes lo estudien y lo piensen, el proceso de la ventilación pulmonar. Para eso vamos a ver que va a estar la porción conductora del sistema respiratorio, por ahí es donde van a transitar los gases, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué entra en nuestro cuerpo gas y sale gas? ¿Sí? Para eso tenemos que tener en cuenta que, ¿qué? ¿Dónde está el sistema respiratorio?
¿En qué parte de nuestro cuerpo? ¿Tienen idea? ¿En el pecho? Muy bien, en el tórax. ¿Sí? Está la caja torácica que está limitando, por decir una manera, lateralmente este sistema respiratorio, y en la parte de abajo, o sea, la ventral, hay un músculo, que es el diafragma, que va a estar teniendo un rol bastante importante en todo esto. ¿Por qué? Porque cuando el músculo diafragma esté relajado o contraído, vamos a ver que algo le va a pasar al sistema respiratorio. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes tienen idea que los músculos cuando se contraen ocupan menos longitud y cuando se relajan se distienden, por lo tanto tienen una longitud mayor? Porque eso es una recontrapista importante para pensarlo. Imagínense que si los laterales son fijos, lo único que va a variar es la parte inferior. Entonces, cuando el diafragma está contraído, es lineal. Entonces, el espacio interno del tórax para el sistema respiratorio está como que en su mayor esplendor. Entonces se puede estirar. Y ahí inspiramos. ¿Mm? Y cuando el diafragma se relaja, va a aumentar su longitud, pero en vez de irse para abajo, ¿para dónde se va? Para arriba. Entonces como que aplasta a los pulmones. Y cuando los aplasta, todos esos alvéolos que estaban distendidos durante la inspiración, literalmente se achicharran todo porque hay un músculo que los está apretando. Entonces ahí es que el gas sale. Aumenta la presión en la cavidad torácica. ¿Mm? Cuando hablamos de músculos, siempre hablamos del diafragma, que es el principal, y también los músculos intercostales, que eso significa que están entre las costillas de esta cavidad torácica, también van a estar participando, ¿sí? Van a trabajar juntos. ¿Mm? Así que bueno, si lo pudieron leer, o si todavía no lo leyeron, cuando lleguen a la parte de ventilación, presten atención a esta secuencia de acciones. ¿Sí? Bien. Después el sistema respiratorio, no sé si hay alguna duda que puedan llegar a tener, creo que a grandes rasgos la función, cuáles Fíjate son tú, los órganos, cuáles son los procesos, las 3 etapas, eso es súper importante. ¿Dudas por el momento? ¿Me van siguiendo? sí, algo, profe, recién entré justo cuando estaba hablando del sistema respiratorio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andas, Mariela? ¿Y para qué vamos a decir mal acá? Estamos en época de parciales, así que ¿qué más podemos esperar? Pero bueno, estoy tratando como que de ir charlando los temas, así de modo general, como para los que lo pudieron leer, si les surgen dudas pregunten, y los que todavía no leyeron porque estuvieron haciendo parciales, que es una versión muy realista, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como que tengan una introducción a los temas de sistemas. ¿Mm? Bien, después nos queda un sistema, que es el sistema circulatorio, que es el de la semana 7, que es la última de este bloque, es el último tema que va a entrar para el parcial. El sistema circulatorio tiene una función muy particular, que es la de transportar. Transporta sustancias para todo el organismo, ayuda a que se integre el organismo en realidad. ¿Sí? Entonces, la función va a ser esa. Es un sistema curioso, ¿por qué? Porque tiene sus órganos, en donde identificamos como que bien claramente el corazón con 4 cámaras, que es el típico de los mamíferos, ¿sí? Con 2 aurículas arriba, 2 ventrículos abajo, y como somos bichos con 2 lados que son muy similares, somos bilaterios. ¿Sí? Hay un lado derecho y un lado izquierdo. Bien. Más allá del corazón vamos a encontrar vasos sanguíneos, y dentro de los vasos sanguíneos vamos a ver que del corazón salen las arterias, que se van a hacer ramificaciones de ellas, y por lo tanto el diámetro va a ser más chiquitito, se van a ramificar en arteriolas, esas arteriolas también se van a ramificar en capilares, o sea que los capilares son más chiquititos, y ese es como que dentro de todas las estructuras es la que tiene el diámetro menor. Después, esos capilares
van a poder fusionarse o combinarse entre sí, van a formar vénulas, y esas vénulas van a poder combinarse entre sí para formar venas, y eso va a retornar al corazón. ¿Sí? Lo que sale del corazón, como por regla en general, siempre sale desde los ventrículos, y vuelve hacia el corazón entrando por las aurículas. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Después, si se ponen con detalle histológico, van a ver que la estructura de los tejidos que componen a estos distintos vasos sanguíneos tienen diferencias, pero más allá de cuáles son más musculares, que serían más que nada las arterias y arteriolas respecto a las vénulas o venas, en la única en donde pueden haber intercambios es a nivel de capilares. Y ustedes capilares van a encontrar alrededor de los alvéolos, como recién charlábamos de la hematosis, y también en las proximidades de las células. Está bien, tenemos un montón de células, pero el organismo se acomoda de manera tal que la sangre va a ir como que por una parte superior, por una parte inferior, y a través de arterias y arteriolas va a transportar ese flujo sanguíneo sin que hayan intercambios para que hasta la última celulita de nuestro cuerpo, como por ejemplo la puntita del dedito del pie, les pueda llegar, por ejemplo, gases o nutrientes. ¿Sí? Los intercambios son a nivel capilar. El resto es como si fueran autopistas de conducción, por decirlo con una analogía. Bien. En nosotros, los mamíferos, la sangre no se va a mezclar en los lados del corazón, como los cocodrilos. El resto de los bichos, como que ahí tenemos mezcla y no es tan eficiente el sistema circulatorio. Vamos a encontrar que para nosotros hablamos de una doble circulación, de un circuito que le decimos mayor y un circuito que le decimos menor. Cuando hablamos del circuito mayor, el corazón va a estar llegando a todas las células del organismo. Así, a todas. Y cuando hablamos del circuito menor, el corazón va a estar bombeando sangre hacia el pulmón y va a retornar. Entonces, si tenemos en cuenta la información hasta acá y sabemos que, por ejemplo, intercambio de gases hay cuando hay hematosis, y que esas hematosis hay solo cuando hay capilares, vamos a encontrar unas a nivel pulmonar y otras a nivel celular. Entonces, si ustedes ven un esquema del sistema circulatorio, van a ver que suele graficarse una parte más roja y una parte más azul, que tiene que ver con la cantidad de glóbulos rojos, que dijimos que son quienes transportan a los gases, que tienen una mayor cantidad de oxígeno y otros que tienen una mayor cantidad de dióxido de carbono. Ahora, ¿ustedes han visto esquemas sobre esto que les estoy contando? ¿O se lo están desayunando? Estoy desayunando. ¿Y se me va entendiendo un poco o no se me va entendiendo nada? Ustedes me dicen, no hay problema. No, sí, se entiende. Buenísimo. Entonces les muestro un esquemita, que es este, que es un esquema muy esquemático. Creo que compartí cualquier cosa. A ver. Porque se me ve toda la pantalla. Quiero compartir solo una imagen. ¿Dónde está? Ahí está. Bien, entonces, ¿lo pueden ver bien esto? Tendríamos en el medio del corazón, con sus aurículas y ventrículos, y después, muy esquemáticamente, la descripción del circuito mayor y el circuito menor. Cuando hablamos del circuito mayor, hacemos referencia por lo general del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es la cavidad inferior del lado izquierdo del corazón. Y a partir de ahí sale la arteria aorta, que son de los pocos nombres de vasos, como verán los que están con nombres son los que entran y salen del corazón nomás.
Cuestión que la arteria aorta se va a ramificar en arteriolas, y así va a poder llegar a todas las células de nuestro organismo. Cuando llegue a estas células, vemos que está en rojo, pintadito, así que suponemos que hay una mayor concentración de oxígeno en esos glóbulos rojos. Dijimos que a través de los órganos arteria y arteriolas no hay intercambio de gases, solo hay intercambio de gases a nivel capilar. Entonces, cuando se capilariza y se encuentra con una célula que tiene dióxido de carbono y necesita oxígeno, libera el oxígeno, toma el dióxido de carbono y sigue circulando. ¿Sí? Entonces, gradualmente la concentración de oxígeno va a bajar. Un poquito de oxígeno le va a quedar, pero a los fines prácticos lo hablamos así de resumen. Entonces, hablamos de una parte que es arterial, cuando la concentración de oxígeno es mayor, y una parte venosa, cuando la sangre es carboxigenada. ¿Por qué venosa? Y cuando se describieron estos circuitos, fue hace mucho, edad media más o menos, y cuando se estudió era típico que la sangre que es más roja era parte del circuito mayor y era más que nada de arterias, y los retornos que son venosos, o sea, primero vamos a encontrar vénulas y después venas, tenían una concentración mayor de dióxido de carbono, por lo tanto se ve como más oscura esa sangre, ¿sí? Bien, al corazón del circuito mayor, a través de las venas cavas superior e inferior, o sea, hay una vena cava que junta la sangre de toda la parte superior del cuerpo, y otra vena cava que junta toda la parte inferior del cuerpo. Juntas llegan a la aurícula derecha, ¿sí? Eso sería el recorrido del circuito mayor dentro de nuestro sistema circulatorio. Hay una válvula que permite el acceso, cuando late el corazón, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, que se llama válvula tricúspide, su nombre lo dice, tiene tres excrescencias, si ustedes quieren llamarlo, que van a permitir el paso del volumen de sangre que dentro de cada cavidad. Cuando esa sangre pasa al ventrículo derecho, ahí ya empezamos a hablar del circuito menor, ¿sí? La sangre que está en el ventrículo derecho sale del corazón por la arteria pulmonar, se llama así, aunque transporta dióxido de carbono, circula por las arteriolas y llega a nivel capilar alrededor de los alvéolos. Acá sucede la hematosis alveolar. Entonces, los glóbulos rojos ceden dióxido de carbono al alvéolo y toman oxígeno que está en el alvéolo. Y continúan circulando. ¿Por qué circulan luego de eso? Y primero por vénulas y luego por las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda del corazón. Entonces, si vemos por un lado, vemos todo un sistema de doble circulación, un circuito mayor, un circuito menor, y que parte de estos circuitos están con una mayor cantidad de oxígeno y otros con una mayor de dióxido de carbono. Entre hematosis y hematosis vemos un lado más oxigenado y un lado más carboxigenado. Pero los circuitos, por decirlo de alguna manera, son mixtos. Tenemos una mitad con sangre más cargada de oxígeno y otra mitad con sangre que tiene más dióxido de carbono. Lo más complicado con el sistema circulatorio es esto, que entiendan cómo es la circulación. Es como si fuera un infinito. Por eso es que están conectados entre sí. ¿Se entiende la idea? Sí, pero tendría que ver el contenido para entender un poco más. Definitivamente, o sea, con lo que yo sola digo no es suficiente, o sea, necesitan obviamente leer un poco más. Bien. Pero bueno, a grandes rasgos lo que es sistema, medio como que recién un poco lo charlamos. Van a ver al final de la semana 7 que lo que queda, y que es importante, y que a veces tomamos porque es práctico, son las interacciones entre
estos sistemas. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta respecto a cómo va a ser el parcial? sí, pregunte todo lo que quiera. ¿Qué va a ser, no sé, un ejemplo, una enfermedad como fue el COVID y vamos a tener que ver cómo afecta al organismo, o va a ser a desarrollar el X sistema? ¿Cómo No. va a ser una mezcla de actividades? ¿No? ¿Cómo va a ser? No sé si vieron los parciales que les compartí que se tomaron en cuatrimestres anteriores, pero así como fue el simulacro, se toma una idea de contexto. A veces es una enfermedad, a veces es alguna característica o cómo una molécula se mueve dentro del cuerpo, o sea, siempre hay un contexto, ¿sí? Y respecto a ese contexto es que se hacen las preguntas de la información que vieron semana a semana. La estructura que tiene es más o menos como las que hicieron de las tareas. Por eso el simulacro era bastante parecido. El tema, por suerte, es más lindo. Pero el concepto es ese. Que siguiendo una idea, se les hacen preguntas para que ustedes junten lo que saben con el tema en el que se presenta. Y sí, Nicolás, ahí te leo. La vena pulmonar transporta oxígeno al corazón. Ujú. Y va a tardar 12 horas, vamos a tener el tiempo de 12 horas para entregarlo, como dijo, ¿no? Era de 12 horas, pero después de la última reunión se llegó a la conclusión de que sea de 6, se decidió. Ustedes tienen 26 horas del tiempo disponible desde el lunes a las 8 de la mañana hasta el martes a las 10 de la mañana para que puedan entrar y resolver el examen. Una vez que inician el examen van a tener 6 horas para trabajar. Así que cuando decidas que es el momento en el que querés empezar a resolverlo, ya sabés que tenés 6. Yo durante ese día voy a estar disponible si tienen dudas de enunciados. Y bueno, es escrito como la otra vez el simulacro. No sé si tenés alguna otra duda más. No, profe, era eso nada más, el tiempo que íbamos a tener y cómo iba a ser, si iba a ser similar al simulacro. Sí, el del simulacro me acuerdo, era el glóbulo rojo, no, el glóbulo blanco que recorría, como era todo así, pero quería saber básicamente eso, si iba a ser así, algo parecido al simulacro, pero con más sistemas, Y claro, y el tiempo que estarían. íbamos. Los 3 sistemas que van a aparecer son estos que vieron en la semana 5, 6, 7. Digestivo, respiratorio y circulatorio. Perfecto. Listo, Ujú. profe, era eso, que como es. Bueno. Y otra duda más, bueno, voy a ver si puedo llegar a entregar la actividad 7, pero si no Ujú. la llego a entregar, ya entregué la 5, así que teóricamente debería tener la regularidad para Bárbaro. el parcial. De 7 entregué 6. Fantástico, superás el 75, así que está muy Teóricamente, bien. ¿no? Si Ujú. si no pasó nada con el sistema, pero Pero bueno, eso nada más, profe. Voy a hacer todo lo Bueno. posible de entregar antes del jueves el sistema circulatorio, pero la verdad que prefiero más que nada abocarme a estudiar bien todo porque es una materia que me cuesta demasiado. Bueno. Sí, si tienen dudas, bueno, yo estoy disponible y bueno, y trato de ir estando atenta para responderlos. No sé si tienen alguna duda más. Yo les recomiendo que después de ver las semanas traten de integrar. A mí algo que me sirvió un montón y que en general en clase termino armando es un esquema, bueno, más sencillo porque obviamente en clase con el pizarrón no tenía tanto detalle, pero bueno, como ven, están el sistema respiratorio, el sistema digestivo y el sistema circulatorio. Entonces, ¿cuáles son los puntos donde están interactuando estos sistemas? Porque va a tener importancia.
Sí, ahí le saqué una captura, profe, para después a medida que voy leyendo y relacionándolo. Bueno, no hay problema. Ustedes son capaces de armarlo, pero bueno, si les gusta, no hay problema, se puede compartir el esquemita, ¿sí? Profe, una consulta. ¿No tenemos hasta el 25 para entregar todo? ¿O ya este jueves tenemos que entregar todo? No, lo que les decía era que si ustedes quieren que yo les dé una devolución sobre las tareas, que traten de entregarlo hasta el jueves, porque después no llego sino a corregirlas. Si vos Ok. querés terminar de entregar el lunes, que es el día del parcial, para que se te registre el 75%, podés. Lo que yo no llego es a corregirlo. Claro. Ujú. No sé si han visto las devoluciones de los trabajos que han entregado, si les sirven, si no les sirven para nada. La idea es que les sirvan, digo, pero bueno, cualquier cosa me dice. Ujú. Buenísimo, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, profe, yo me retiro porque me di la segunda dosis y la verdad es que la estoy pasando muy mal. Bueno, listo. Muchísimas Ojalá gracias, te profe. sea leve y bueno, que te recuperes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, profe, no la molesto más entonces. No hay problema, si hay Espero- alguna otra duda, pregunta tranquila. No, profe, es que es como una mezcla de todos. Es como que lo entiendo, pero cuando lo quiero plasmar me cuesta. Ese es el tema. Yo lo leí y lo entendí. Ahora escribirlo o explicarlo Cuesta. se me hace terrible. Por eso me cuestan tanto las actividades. Pero bueno, dentro de todas las actividades que vengo entregando, de a poquito siento que voy mejor. Es con Pero la bueno, práctica, sí. claro, el Ujú. momento del parcial será otro, así que, pero bueno, me tengo fe igual, ¿no? Aunque me Bueno, está quede muy para bien. final, pero abandonar no la voy a abandonar, así que Bueno, y vas a tener las rúbricas, como en el simulacro, como en las tareas. Así que siempre les recomiendo prestarle atención a las rúbricas, porque si tienen alguna duda de que si algo va o no va, ahí está. ¿Mm? Y es la misma que yo uso para corregir, y todos, bueno, los profes usamos para corregir. bueno, profe, muchísimas gracias por todo. Gracias por Y conectarte. nos estamos, no, por favor, me hubiese gustado poder conectarme a horario, pero bueno, no, me fue imposible, así que bueno, que tenga, de hecho estoy en la calle conectándome, Sí, se escucha el tráfico. Cuidado, cuidado. ¿no? Así que bueno, profe, que tenga buena semana y estaré esperando la corrección del parcial cuando lo haga, cuando tome coraje y me siente a hacerlo. Bueno, muchas gracias igualmente. Ojalá que puedas integrar los temas, y cualquier cosa, si tenés dudas, pregunta. Gracias, profe, buena semana. Buena semana. Arteria y vena pulmonar son las únicas que difieren respecto al transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Sí, porque la descripción fue principalmente en el circuito mayor. Entonces, bueno, con el circuito menor, en ese momento, tal vez cuando hicieron los estudios anatómicos, no lo pudieron identificar. Entonces sí, es como que la regla de sangre oxigenada por arteria se cumple en el circuito mayor, y esto de lo venoso con dióxido de carbono, y en el circuito menor es al revés. Y tenés que considerar el camino desde el alvéolo. En este tipo de ejercicios es re importante el inicio y el final. Empezás en la hematosis alveolar, por lo tanto, desde capilares, porque no es de cualquier lado, no es desde alvéolo, es desde capilares, porque es solo el circulatorio. Va a pasar a vénulas del circuito menor, vena pulmonar, hasta la aurícula izquierda, ahí termina la parte del recorrido en el circuito menor, y pasamos al ventrículo izquierdo. Ahí inicia la parte en el circuito mayor, que eso te lo pregunta, por eso lo aclaro.
El ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta, se ramifica en arteriolas hasta que se capilariza a nivel de las células del pie. Hace el intercambio ahí. Claro, vas a tener la hematosis celular. Es como que haces todo el recorrido que es oxigenado. Hay veces que el recorte es otro, por eso siempre hay que prestar atención a qué es, cuál es el punto de inicio y cuál es el punto final. Pero después usar el mismo esquemita. En la consigna 4 es un esquema con 4 cajas, por decirlo de alguna manera. Y lo importante es cómo interactúan esas 4 cajas, que van a haber flechas que no todas tienen flechas dobles. Identificar la molécula que va en cada una. No sé si lo pudiste o no ver. Vale. De nada, para eso estoy. Bueno, me alegro. Mucha suerte con esta semana para repaso y si tenés alguna duda podés preguntar. Gracias. Hasta luego.